Vamos a hablar de justicia, vamos a hablar de ley, vamos a hablar de normas. Pero claro, hablar de derecho, hablar de justicia, hablar de ley, es también hablar de historia. Marcelo Iñiguez, ¿cómo está? Muy bien, Agustín, muchas gracias por esta invitación. Es cierto, ¿no? Hablar de derecho, hablar de ley, de legislación es hablar de historia. Hay que ser casi profesor de historia, ¿no? Sí, sí, hay que hacer, y yo siempre digo, y también de matemáticas, Ajá, ¿y eso cómo por- sería? y porque la matemática es la que brinda un lenguaje predictivo también. Y en cierta manera cuando uno legisla, legisla por lo que está pasando, pero con el propósito de prever o dar normas, un lenguaje que contemple también 10, 20 o 30 o 40 años de qué va a ocurrir en la sociedad y cómo, cuáles van a ser las reglas Se, para plan- que funcione. se plantea ese, seguramente que sí, pero ¿con qué previsión temporal? Porque el Código Civil, el Código de Vélez, duró más de un siglo y medio prácticamente en la Argentina, que es el que se reformuló hace, ¿cuánto? Una década nada más atrás. Sí. Eh, por eso es importante las matemáticas. ¿Cómo se hace para proyectar con tanta anticipación? Sí, eso es algo que hoy es inentendible. Y vos tenés razón que duró el Código de Vélez 150 años con algunas reformas, pero este código actual no tiene ese propósito, ni siquiera los redactores. Usted está diciendo que no va a durar 150 años. No, para nada, para nada. Este congreso, inclusive que vamos a hacer nosotros, uno de los puntos es que cada expositor explique o que sugiera qué normas ya deberían ser modificadas. Y tiene 10 años de vigencia, van a cumplir el 1 de agosto. Hoy la velocidad de los acontecimientos que se producen en la sociedad, en las ideas, en la ciencia, es tan acelerada que nadie puede tener propósito de perdurarse 30 o 40 años. Eso la sociedad, eh, en definitiva, no se lo va a permitir. Van a haber nuevas demandas, nuevas exigencias, cambios, y tiene que ser un código en cierta manera flexible. Va a estar para esta actividad que organiza el colegio, que es en un par de días. Sí, el 5 y 6 de junio en el Museo Nacional de Bellas Artes, acá en Neuquén, van a venir 9 juristas que trabajaron en el Código Civil y Comercial, porque el Código Civil y Comercial se designó 3 juristas, que era el doctor Ricardo Lorenzetti, la doctora Aida Kemelmacher de Carlucci y la doctora Elena Hayton, quienes a su vez convocaron a 98 profesores del país que por distintas materias trabajaran. Eso se les entregó a esta comisión redactora que amalgamó, tomó, cambió, pero en definitiva fue la redactora del Código Civil. Eso pasó al Poder Ejecutivo, donde en el Poder Ejecutivo se hicieron también reformas, y después pasó al Congreso, donde también se hicieron algunas reformas. Pero la base... En el pasillo, porque digo, tanto Lorenzetti como Kemelmacher de Carlucci van a estar en estas jornadas, que son dos de ese trío al que hacía referencia recién. En los pasillos, ¿hablaron de cuál iba a ser la duración de este código? Sí, la duración nunca fue que repita lo de Vélez. La duración se daban por satisfechos si servía para 30 años o 40 años. No hay, las normas hoy no hay que pensarlas con el ánimo de perdurar, porque la velocidad de los cambios y la mentalidad, de las costumbres y los propósitos que va experimentando el Estado y la sociedad cambian. Y esto es lo que hay que ver. ¿En qué medida esto que acaba de mencionar, y aquí le pido una reflexión, en qué medida esto que acaba de mencionar, digamos, ese carácter dinámico o móvil de la norma, no erosiona, no lesiona o no pone en crisis la mencionada seguridad jurídica? Bueno, hay algo que siempre se discute, si el derecho debe servir a la vida o la vida debe servir al derecho.
Y la idea es que el derecho sirva a la vida, por lo menos lo que yo pienso. Entonces no le podemos hacer vivir a la gente hoy actualmente con las concepciones de hace 30, 40 años atrás. No se las podemos hacer vivir, porque no las viven. Y después se producen estos que dicen ilegalidades o irregularidades, o que anomia. Bueno, también hay que revisar cómo hoy necesita la sociedad la respuesta por parte del Estado. Esto es algo dinámico, es algo evolutivo. Esa canción de Mercedes Sosa, Cambia, todo cambia. Hay una base estructural que es la Constitución Nacional, donde indudablemente desde lo político y desde los derechos humanos es una base que hay que respetar. Pero después, en el ámbito de la vida social, de los contratos, en el ámbito, está la capacidad progresiva de la persona. No hay duda que la mayoría de edad es los 18 años, pero el Código contempla que puede haber una capacidad progresiva de las personas y que antes de los 18 años tenga, en cierta manera, una emancipación para llevar adelante cosas. Antes, fíjense que no podía ser profesional aquella persona que no era mayor de edad, pero a principios de siglo hubo gente que a los 18 años había terminado su carrera universitaria. Es decir, no podía ser profesional si no era mayor de edad. Y bueno, eso hubo que adecuarlo, porque ya era universitario. Este ejemplo tan sencillo y por ahí pero se puede trasladar a otros ámbitos. Entonces, este Código Civil, la particularidad que tiene, y por eso es importante, y esta invitación para que vengan digamos, al museo y que concurran, no solamente profesionales del derecho, cualquier persona puede ir, porque se van a tratar temas que hacen a la parte general, cómo se ha hilvanado en el Código Civil y Comercial la reforma de 1994, que fue una reforma muy importante que sufrió nuestra Constitución, con el aspecto de las obligaciones, cómo han variado las obligaciones. Yo hasta hace muy poco, veo que se sigue hablando de obligaciones naturales que subsisten. Eso lo derogó el Código. No existen más las obligaciones. ¿Qué son obligaciones naturales? Son toda obligación tiene un plazo para cumplirse. Si no se cumple, no se puede exigir. Pero se decía antes, en el Código de Vélez, que subsistía la obligación. Eso este código lo derogó. Y hoy acá, yo lo he visto, que hay instituciones inclusive que dicen, subsiste la obligación. No, no subsiste más. Eso es algo que está totalmente fuera de la legislación actual. Y así podría darles un montón de ejemplos. Entonces, este código, estas jornadas vienen a que no solamente hablemos de obligaciones, vamos a hablar de contratos. Acaba de venir el profesor Carlos Hernández, que es el que hizo en el código el proyecto de normas que regulan la parte general del derecho al consumidor y que a su vez es él con otro jurista los autores de una nueva ley de defensa del consumidor que se encuentra en el Congreso y va a estar acá en Neuquén. Quiere decir que le vamos a poder preguntar hasta por qué está puesta la coma donde está puesta. Acaba de venir también, en materia sucesoria, hubo cambios. Hoy se permite la planificación familiar, hoy hay nuevas causas de indignidad. Bueno, va a venir la persona que trabajó en eso. Va a venir el profesor Sebastián Picasso. Sebastián Picasso trabajó en todo lo que es la responsabilidad civil. Cómo se determina el daño que se produce, el daño patrimonial y el daño extrapatrimonial. El daño que afecta mi estilo de vida, que afecta mi espíritu, que altera mi costumbre. Bueno, va a estar acá. Y así podría seguir nombrando juristas. Son 9 juristas, además del doctor Lorenzetti, miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y la doctora Aida Kemenmacher de Carlucci, una gran jurista, que
va a estar acá en Neuquén y es otra de las redactoras. Y a su criterio y a juicio también de la institución que preside, ¿no?, que es el Colegio de Abogados de la Ciudad de Neuquén, hablaba de que este es un código a 30, 40 años, pero que ya necesita algún tipo de actualizaciones. ¿Cuáles son esas observaciones que usted puede hacer o el colegio puede hacer respecto de dónde habría que poner la lupa sobre esta legislación para decir, y acá hay cosas para corregir o reformular? Bueno, eso sería como anunciar las conclusiones, pero cada uno... Es la ansiedad periodística, Sí, sí, Marcelo. sí, yo lo entiendo. Pero lo que, por ejemplo, en materia contractual se piensa que tiene que abrirse más las figuras contractuales. Hoy hay figuras contractuales que están funcionando en la sociedad y requieren una regulación mayor. Por ejemplo, el fideicomiso. El fideicomiso le falta regulación. Hay muchas opiniones. Acá en Neuquén hay un experto que es Hernán Quez, que se ha dedicado muchísimo al tema de fideicomiso. Y él va a hablar en este congreso, donde va a ver las dificultades para liquidar un fideicomiso. Y hoy yo les pregunto, ¿cuántos están comprando inmuebles a través de la figura del fideicomiso? O barrios, terrenos a la figura del fideicomiso. Eso merece una regulación mejor. En materia de derecho de daños, es también necesario que veamos ciertas figuras que se están dando en materia de daños, cómo lo podemos precisar más. En materia de inteligencia artificial, hoy tenemos que entender que, mire, gran parte de las personas que consultan hoy a un profesional antes le han preguntado inteligencia artificial. Y esto lo sabemos los profesionales. La gente nos va a ver no desprovista de conocimiento, y está muy bien que así lo haga. Pero esto es algo imparable. Usted cada 3 meses descubre que la inteligencia artificial creció el 100%. Entonces, a esta velocidad... En el caso de Río Negro, que hay sentencias en la parte administrativa que son directamente con inteligencia artificial. Sí, exacto. Pero sería más del proceso y acotado a, digamos, a unos trámites de apremio o trámites que también podrían ser de otra manera. Pero está muy bien, ¿ve? Eso tiene que llegar a la justicia, porque lo va a hacer más sencilla, más transparente, va a dar seguridad jurídica y tiene que ser más justa, más imparcial. Así que no hay duda, nosotros propiciamos que ingrese la inteligencia artificial en el Poder Judicial. Sí, le voy a ser sincero, yo tengo una frase que digo, zapatero es tu zapato. En eso no comparto que el desarrollo de la inteligencia artificial lo haga estrictamente desde el Poder Judicial. Zapatero tu zapato. Hoy es como para mí es como querer hacer el Word dentro de la estructura judicial. No tiene por qué hacer el Word. Hoy en el mercado todo eso se puede recurrir. Pero es algo que ya no me compete, está por fuera del objeto de esta charla. Es como para hablarlo desde otra manera. Yo lo hago como, si quiere usted, gremialista, representando a un sector importante de los abogados de la ciudad de Neuquén. Pero propiciamos, así venga como venga, la propiciamos. Pero ve que hay una evolución mayor y tiene que haber una recepción normativa mayor de este tipo de cosas. A los jueces les va a dar más seguridad jurídica, a la gente le va a dar respuesta más rápida, nos vamos a acercar más a ese servicio y a esa tutela judicial efectiva, porque cada día hay que tener más en cuenta que los que ejercemos la profesión de abogados es un servicio, lo hacemos para la gente, estamos para servir a la gente, somos servidores privados, pero en definitiva en un rol público. Marcelo, y ahora otra reflexión pido, pero ya no tanto vinculada, digamos, a la norma en sí, sino al contexto
en donde se tiene que llevar adelante cualquier tipo de modificación. Pareciera ser que digamos, cualquier modificación o actualización de este código debe ser una ley del Congreso. Toda la génesis de este código se ha dado a través de especialistas, con la colaboración de los distintos poderes del Estado, y recién entonces llegó a la Cámara para su aprobación. Una reformulación tiene que hacer el mismo recorrido, porque digo, en otros temas más de corte político, partidario, naufragan en el Congreso. Sí, pero este código no fue así, Agustín. Este código, cuando nombraron la comisión rápidamente nombró a esos colaboradores federales, de todo el país, y comenzaron a viajar al interior del país. Y desde los colegios o de distintos, con colaboración del Estado, iban a teatros, y escuchaban a la gente que le venían y le traían sus críticas y transmitían también sus anhelos, cómo querían ver. Eso estuvo haciéndose muy rápido, muy rápido, pero eso se estuvo haciendo alrededor de 10, 12 meses. Y ahí se puso a trabajar. El primer año fue de recepción. Es un poco como está haciendo ahora Neuquén con el Código Procesal Civil y Comercial. Van a ir al interior a escuchar a la gente. ¿Qué idea, qué quiere de la justicia? Después que pasó eso, yo trabajé en una comisión que era de Derecho Internacional Privado. Y empecé a trabajar en marzo y me dijeron, ustedes lo tienen que entregar el 30 de septiembre. Tienen 3 meses. Y entregamos 123 artículos y la comisión tomó solamente 77. Los otros no los tomó, unos porque era a afectar para ellos el régimen de sociedades comerciales. Y otro era porque entendía que se afectaba también garantías de las provincias, que era la regulación del proceso transnacional, digamos. Si yo quiero hacer valer una sentencia dictada en el extranjero. Entonces, pero el primer tiempo fue escuchar. Y fundamentalmente la crítica mayor que se recibieron ahí era aspectos relacionados a la familia, a las personas, a los contratos y al régimen de responsabilidad. Marcelo decía, hay cosas que hay que actualizar de este código, que tiene 10 años. Y al mismo tiempo, la provincia de Neuquén está discutiendo el código procesal, Sí, o sea, el código de forma sí, para este código de fondo. sí. Ese delay, ¿cómo lo interpretan? ¿O no hay, o no es una mirada que se ajuste a verdad? Digamos, tenés un código de fondo que tiene 10 años y tenés un código de proceso, de procedimientos que está en discusión. Bueno, esto está pasando en las provincias. Río Negro lo tiene del 1 de febrero. Es decir, tampoco es que... acá en Neuquén se intentó durante el gobierno de Gutiérrez y fue el gobierno ahora de Rolando Figueroa quien le ha puesto esta fuerza y esta precisión de que necesitamos un código actual. Y ayer en la legislatura se nombraron a los juristas que van a hacer un documento base, pero ya se estableció un cronograma de trabajo y se piensa que a fin de año vamos a tener el código. Es decir, y acá, a diferencia de Río Negro, se ha convocado sectores de la universidad, la Asociación de Magistrados, los colegios de abogados. Río Negro lo hicieron los jueces. Yo particularmente no los comparto. A mí no me cabe en la cabeza que los jueces puedan escribir su propia melodía, que después la van a interpretar y la van a ejecutar. Sé que pasó por el Congreso, pero para mí no es un proceso
participativo. Pero de cualquier manera acá sí. Ya le digo, estamos un montón de sectores con un ánimo de colaborar y dar un proceso que sea sencillo, transparente y justo. La justicia tiene que funcionar de otra manera. En estas jornadas previstas para, me dijo 5 y 6, ¿no? O 5 y 6 de junio. El 5 desde las 4 de la tarde y el 6 desde las 9 de la mañana y después de las 15 horas de la tarde. ¿Hay un momento también para reflexionar, para debatir o para discutir o para analizar la situación de las provincias? ¿Situación de la provincia? De las provincias, claro, de cómo los códigos de procedimiento han ido acoplándose al nuevo Código Civil y Comercial. Surgirá de alguna exposición, pero no hay un tema específico que así lo contemple. Okay. En ese sentido, los provincianos siempre queremos que no invada aspectos que son poderes no delegados de la provincia, la nación, y queremos que esto quede, digamos, en la neuquenidad, que quede en Neuquén, que no sea objeto de regulación de la nación, porque cada vez que la nación lo regula, nos arrebata una facultad más. Y realmente usted ve que tanto Río Negro como Neuquén somos provincianos que luchamos por mantener nuestro medio ambiente, nuestra riqueza, la felicidad de nuestro pueblo. Es decir, trabajamos diariamente para tratar de lograr esos aspectos, que no siempre se hacen, pero que trabajamos, por eso sí lo hacemos. Muchas gracias por estos minutos, Marcelo. Muchas gracias a usted, Agustín, a toda su audiencia, y esperamos verlos el 5 y 6 de junio en el Museo Nacional de Bellas Artes, donde vamos a tratar una visión jurisprudencial qué ha pasado con el Código Civil y Comercial, cómo se está aplicando y qué sería necesario modificarlo. Muchas gracias. Marcelo es el presidente del Colegio de Abogados de la ciudad de Neuquén. La invitación está hecha, 5 y 6 de junio, Museo Nacional de Bellas Artes. Hasta acá llegamos. Hemos hablado con Marcelo Íñiguez, que es el presidente del Colegio de Abogados, recién, respecto de esto que tiene tanto que ver con nuestra vida, porque cuando hablamos del Código Civil y Comercial hablamos de contratos, de alquileres, de consumo, de matrimonio, de familia, de sucesiones. Fíjense cuántos de esos aspectos en algún momento de nuestra vida empiezan a tallar y fuerte, precisamente para definir cuál es el camino, cuál es el derrotero, cuáles son los derechos que nos asisten, cuáles son las obligaciones que también nos vinculan con el Estado y con terceros. Y antes hablamos de política, cómo están acomodándose o reacomodándose las fichas en el tablero político rionegrino teniendo en cuenta esta perspectiva, la perspectiva de la oposición, el sector liberal de la política rionegrina y todavía esta mirada un tanto desperdigada que tienen esos espacios políticos en territorio, en suelo provinciano. Hasta acá llegamos, nos vamos, lo hacemos con las letras pandémicas de Miguel Sabone, que nos regala, nos obsequia todas las semanas un capítulo distinto. Hasta dentro de 7 días. Letras pandémicas con Miguel Sabone, en Panorama. Perseo, Duque, 987, solo un fragmento. Son cada vez menos, no quiero más veneno, aunque corra por mis venas. Fuerza a no perder terreno. Tengo que prestarle más atención a lo que siento, no tanto a lo que deseo. Le corto la cabeza a Medusa como a Perseo. A veces en las dificultades, las amenazas y los desafíos está la clave de la victoria. Ni Medusa es culpable, ni Perseo tan héroe. Y así, con el ímpetu de los deseos y lo turbulento de la pasión, padeciendo a la vez la violenta fuerza del frénesis, donde se frustran las carencias de las que aspiramos, ese enajenarse incapaz de satisfacernos, con esa alteridad nunca segura, con esa tensión atravesada por la satisfacción y el desconsuelo, esa demanda de una dirección a la existencia, el dolor de saber inalcanzable lo que anhelamos. Y en ese arrebato nos sentimos cada vez más nosotros y trágicamente frágiles, como quebrando el control omnipotente de la razón, sintiéndonos sujetos finitos.
con ese riesgo de devorar o ser devorado, con ese juego de rol de siendo Perseo o Medusa a la vez, en ese adentrarse en esa tensión, creamos como fuerza inspiradora, volviendo a descubrir que el deseo es uno y al mismo tiempo infinito, capaz de descomponer una variedad de afectos y de ansias. Y así he aprendido que cuando un Dios quiere enloquecer a alguien, satisface todos sus deseos. Perseo Duque, 987.